Hola a todos. Habiendo visto ya la generalidad de la interfaz de Blender, vamos a hacer un pequeño ejercicio con operaciones básicas o con manipulaciones básicas, transformaciones básicas posibles con Blender con el fin de irnos adaptando al esquema de trabajo de esta aplicación. Em, en primera instancia vamos a tener claro, por ejemplo, tres operaciones fundamentales que son mover, escalar y rotar. Mover un objeto que tengamos seleccionado, pues lo podemos hacer con la letra G o a partir del panel de transformaciones que tenemos acá. Entonces con el botón derecho escogemos el objeto, por ejemplo el cubo, y podemos mover directamente desde el objeto haciendo clic con el botón izquierdo en el gizmo, en la punta del eje del gizmo que quiera. Podemos hacerlo a partir de la manipulación del panel de transform, poniendo una coordenada en específico, por ejemplo, o oprimiendo las teclas G, movemos libremente, y si oprimimos la tecla X, por ejemplo, se mueve en el eje X. Si lo hacemos en el eje Y, se mueve en el eje Y. Si lo hacemos en el eje Z, se mueve en el eje Z. Básicamente estas son combinaciones de teclas y dependiendo de los requerimientos pues podríamos utilizar un esquema o un método u otro. Básicamente esto es lo que podemos hacer. Si nosotros queremos rotar, oprimimos la tecla R y rotamos libremente. Si oprimimos RY en el eje Y, RX en el eje X, RZ en el eje Z. Fíjense que según el eje que nosotros seleccionemos, pues se define una línea infinita que pasa justo por dicho eje y pues que obviamente define visualmente o ayuda a entender visualmente dicho eje. Para escalar oprimimos S y podemos escalar bien sea hacia todos los ejes, un eje en particular, SY por ejemplo. Es una manera en la que muy sencilla en la que nosotros podemos escalar. Si queremos hacerlo a través de los gizmos, pues simplemente seleccionamos el gizmo, la opción correspondiente, y tenemos acá diferentes formas, de escalar el objeto. Podemos hacerlo también desde el panel de transform y de esa misma manera pues también tenemos la opción de hacer transformaciones. Ok, entonces podemos incluso devolver el objeto a su posición inicial utilizando el panel de transform. Ahora, una manera también alterna de transformar, voy a moverlo a una posición indistinta, ¿no? Y digamos que quiero moverlo de acuerdo al cursor 3D. Entonces oprimimos Shift S y decimos selección al cursor. Esta es una manera en la que nosotros podemos cambiar la posición de un objeto utilizando el cursor como referencia. Digamos que estas es básicamente las operaciones fundamentales que podemos hacer. Podemos duplicar el objeto y para ello duplicamos mediante Shift D, movemos GY y tenemos una copia del cubo. Si queremos suprimir un objeto, oprimimos suprimir, o podemos también oprimir la tecla X. Si queremos manipular el objeto a su interior, oprimimos la tecla tabulador y entramos en el modo edición. Si oprimimos tecla Z, podemos visualizar el objeto de forma transparente y esto nos permitiría, digamos que manipular aquellos componentes que se encuentran detrás. Por ejemplo,
voy a volver a otra vez Z, una apariencia sólida. Si yo quisiera aquí oprimir lo que está detrás, pues no podría, tendría que rotar y entrar a modo edición. O en modo edición, de todos modos, pues no podemos ver los vértices que están detrás, así que tenemos que rotar para poder manipular. Entonces podemos decirle Z y manipular de esta forma, o podríamos también utilizar esta opción que vemos acá. Hacemos que la profundidad del objeto sea visible a pesar de estar viendo el objeto de forma sólida. Entonces podemos manipular muchísimo más fácilmente nuestro objeto. Entonces fíjense que podemos utilizar la misma técnica, GX, GZ, GSX, SZ. Entonces podemos hacer cambios al interior de un objeto de la misma manera que podemos hacerlo de manera global. Entonces recuerden, G para mover, R para rotar, S para escalar. Podemos G más un eje X, Y, Z. Simplemente la operación G más la tecla del eje Z. Bien, estas son operaciones básicas y fundamentales: mover, rotar, escalar, duplicar. También podemos hacer, digamos que transformar el objeto haciendo divisiones o haciendo extrusiones. Estas son dos operaciones básicas de manipulación de objetos. Para dividir podemos hacerlo de la siguiente manera: W, subdividir, y se subdividen todas las caras de nuestro objeto. Ahora, existen también diferentes formas de selección. Podemos, a partir de estas opciones que vemos acá, seleccionar aristas, seleccionar vértices o seleccionar caras. Y estas transformaciones se generan a partir de este esquema de selección. Ahora, habiendo hecho estas operaciones de esta manera, pues otras subsecuentes también se pueden dar como tal. Por ejemplo, puedo seleccionar aristas, W, subdividir. Aquí vemos una arista nueva que creamos. Podemos seleccionar voy a eliminar esto. Seleccionamos aristas y dividimos. Otra vez, ahora sí, W, subdividir. Fíjense que aquí hemos seleccionado unas aristas y subdivide en conjunto, originando obviamente nuevas caras. O podemos seleccionar caras, W, subdividir, y solamente nos subdivide lo seleccionado. Entonces tenemos diferentes formas de selección, y a partir de la selección subdividir, seleccionamos todo el objeto, seleccionamos aristas, vértices o caras. Estas opciones son útiles dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si yo sé que voy a arrastrar todas las aristas de este costado, pues puedo hacerlo de esta manera. Oprimo Shift y con botón derecho del mouse empiezo a seleccionar todo, pero obviamente es un esfuerzo mayor que si yo selecciono
la opción de caras y hago clic en el centro con el botón derecho y hago la manipulación que se necesite. Entonces esta es una opción interesante. Voy a darle control Z hasta devolverme al estado natural del cubo. Digamos que aquí ya estamos en una posición real del cubo. Habíamos hecho una transformación en la que el objeto iba a parar donde estaba el cursor 3D. Ahora lo que vamos a hacer es que el cursor 3D vaya a parar donde está el objeto, justo en el pivote. Oprimimos Shift S y le decimos que cursor a la selección. Ya hemos aprendido cómo transformar a partir de escala, a partir de rotación, a partir de posición, cómo subdividir. Además de la subdivisión, como la hemos visto, existe otra operación básica y se trata de extruir. De hecho, el secreto del modelado poligonal, el modelado a partir de formas básicas, es a partir de la operación de extrusión. Extrusión y unión de aristas, caras o vértices. Entonces seleccionamos la cara, por ejemplo, que queremos extruir, oprimimos E e inmediatamente se define una nueva cara. Se despliega una línea en el eje que corresponde a la cara, justo su normal, y pues simplemente movemos con el cursor la cara que acabamos de extruir. Voy a dar control Z, podemos extruir, escape, vamos a mover hacia arriba G, Z, 2. Entonces antes habíamos hecho una operación en donde oprimíamos por ejemplo GX y movíamos libremente, pero ahora podemos hacer una operación de movimiento, de escala y de extrusión y rotación hacia una dimensión determinada, G, Z, menos 2. Entonces, si nosotros observamos, tenemos que el objeto ha bajado en su posición y se ubicó justo 2 unidades hacia abajo, el centro de la segunda de la extrusión que hicimos. Otra vez extruir, escape, G, X, y fíjense cómo se haría la extrusión. Entonces hay que recordar que los ejes se describen en este esquema y pues simplemente si nos perdemos pues podemos visualizar los ejes y ahí entender hacia dónde iría. Esta cara es perpendicular, está perpendicular al eje Y, entonces sería G, Y, 2. Extruir, G, Z, G, Z, 2. Bien, aquí hemos hecho una operación de extrusión utilizando la tecla E para extruir, por ejemplo, E. Hacemos, aquí como ven puedo rotar, puedo mover, de tal manera que al oprimir E se activa la acción de extrusión y si le doy escape se ha generado de todos modos la extrusión, pero la cara o las caras no se están moviendo hacia ningún costado. Entonces si oprimo G, X, pues puedo moverla hacia el eje por el eje X, G, Y hacia por el eje Y, G, Y. Aquí puedo mover, dejarla en una posición determinada o darle, oprimir la tecla 2 por ejemplo y darle una dimensión determinada, Enter. Siempre que hacemos una operación debemos concluir con la tecla Enter. Ahora, hasta el momento solamente hemos hecho extrusiones en la dirección de un eje, pero la extrusión se mantiene siempre del mismo tamaño. Podemos hacer también una extrusión y cambiar de tamaño. Oprimimos E, escape, S, 0.5, Enter. Entonces
hemos hecho una extrusión. Al hacer la extrusión escalamos la cara creada 0.5 su tamaño, y fíjense que la extrusión se hace siempre completamente paralela a la cara que había originalmente, y tenemos una cara nueva. Obviamente tenemos una cara nueva y tenemos otras que también se han generado a través de la extrusión. Esta es una manera sencilla de poder extruir. Podríamos subir arrastrando desde el gizmo o haciendo lo que habíamos hecho, extruir, escape, GZ2, enter. Aquí tenemos una forma diferente de extruir. Básicamente la operación es la misma, pero simplemente estoy combinando acciones. Extruyo y muevo, y ahora lo que he hecho es extruir, escalar y luego mover. Entonces esta combinación de acciones me permite a mí construir objetos complejos con relativa facilidad. Ahora vamos a hacer una extrusión similar en este costado. Extruir, y lo que voy a hacer es que si muevo pues se mueve el objeto, pero voy a darle escape y voy a agrandar de una manera diferente. Ahora fíjense que si yo lo hago de esta manera, pues la operación se manifiesta, se realiza de una manera bastante similar a lo que habíamos hecho antes. Entonces vamos a darle control Z, extruir, S, 0.5, enter. Fíjense que pasé directamente de extruir a escalar. Vamos a darle control Z, vamos a cerciorarnos, extruir, S, 0.5, enter. Vamos a hacer acá algo parecido, extruir, G, X. Fíjense que cuando yo muevo, realmente aquí la operación no se realiza. La razón por la cual no se realiza es porque de manera predeterminada, cuando yo voy a extruir una cara, significa que voy a mover necesariamente esa cara hacia algún lado, porque entonces si no se mueve quedaría una cara superpuesta, o quedarían unas caras completamente inutilizables, y son precisamente las que voy a mostrarles a continuación. Extrusión, enter. Las caras a las que me refiero que son estas líneas que ven acá, que en realidad son caras, pero como tienen una misma magnitud en el eje Y, perdón, en el eje X, por esa razón, o perdón, puede decirse que su misma magnitud, o más bien tiene una magnitud de 0, pero siguen siendo caras, entonces no se hacen visibles. Cuando yo arrastro, pues obviamente estoy arrastrando las caras junto con las caras que están formadas acá con esta cara. Si hago esto, pues ya noto la diferencia. Entonces es importante tener cuidado con este tipo de operaciones. Voy a quitar este objeto creado y voy a crear desde acá un nuevo elemento. Cubo, GZ2, 5. Fíjense que el objeto ha quedado ubicado una unidad arriba de la línea que correspondería al piso, esta línea roja. Entonces GZ-1, enter. Ahora voy a crear un plano. El plano que se crea es exactamente igual de largo y de ancho que el cubo. Voy a escalar S, 5, enter. Voy a crear ahora una pequeña extrusión acá, E, enter, S, 0.5, enter, extruir, enter, GZ2, enter, S, 0.5, enter. Hemos hecho
un objeto relativamente complejo a partir de una operación de extrusión. Ahora vamos a crear un círculo. El círculo nos crea igual el mismo largo y ancho del cubo, de la base del cubo, pero la diferencia es que obviamente por ser un círculo aquí tenemos una división de una cantidad de vértices que son las que definen la magnitud de la circunferencia. Voy a darle la tecla tabulador y quiero que se fijen en algo. El círculo fue creado en el momento en el que este objeto estaba en modo edición, por lo tanto cuando se crea entra a formar parte del cubo. No es lo normal, entonces voy a oprimir P para separar el objeto. Al oprimir P al separar el objeto, pues obviamente el círculo queda apartado completamente. Ahora fíjense que está en un modo de selección de cara, por lo tanto si yo voy a seleccionar sus aristas o sus vértices, pues es imposible porque estoy en un modo de selección de cara. Voy a ir a un modo de selección de vértice y fíjense que aquí tengo toda la división en vértices de esta cara. Voy a borrar esta cara y voy a hacer la misma operación de creación del círculo, pero en el modo objeto del cubo. Círculo. Creo el círculo y fíjense que queda en modo edición, obviamente. Voy a decirle aquí, esto es importante que observen, los cubos y los planos siempre se generan de manera estándar, pero yo puedo hacer que este círculo, antes de entrar al modo de edición, puedo delimitar su número de vértices y decir, por ejemplo, que tenga 12 vértices. Fíjense que cambia inmediatamente y cuando entro al modo edición ya es imposible volver a cambiar esta configuración. Por ahora este objeto realmente está compuesto por una sola cara, pero pues realmente no es muy útil esta opción. Voy a decirle GZ4, Enter. Quedó justo en la parte superior de esta estructura compleja. ¿Por qué 2? Porque tenemos una unidad, perdón, ¿por qué 4? Porque tenemos una unidad, 2, 3, 4. Aquí lo que tenemos es un objeto que está formado por una cara, pero fíjense que cuando yo entro con la tecla Z al modo de apariencia sólida, el círculo me aparece prácticamente vacío, no hay cara. Entonces lo que podemos hacer acá es extruir todos estos aristas hacia el centro para generar las caras, o podemos oprimir por ejemplo la tecla F, que es la forma más práctica de crear caras entre aristas o entre vértices. Esta es la forma más sencilla de crear caras entre aristas y vértices, la tecla F. Pero esta cara solamente es una cara con varios vértices. En videojuegos las caras siempre se convierten, independiente del número de polígonos que tengan, de aristas o de vértices, se convierten siempre en triángulos, es decir, polígonos de 3 caras. Entonces una manera de hacer esta operación es oprimiendo la tecla Control T y convierte el objeto en un conjunto de triángulos, o podemos, en el momento en el que vamos a crear la cara, hacerlo de la siguiente manera: extruir, Enter, W, y le vamos a decir aquí que nos converja todos los puntos hacia un solo punto, que puede ser el centro, hacia la ubicación donde está el cursor, o colapsar. Vamos a decirle hacia el centro. Entonces todos los puntos que fueron extruidos, que fueron creados, convergen en un solo punto, que en este caso es el centro de la figura. Entonces esta es una manera de crear caras. La primera que vimos pues es oprimiendo la tecla F, y esta siguiente que es extruyendo. Entonces es una manera también interesante. Todo dependería de la manera de lo que estemos haciendo y para lo que necesitemos. Lo que vamos a hacer ahora es una operación similar ya para concluir operaciones básicas. Estas son operaciones básicas con Blender. Vamos a
vamos a crear en modo objeto una copia de este círculo. Shift D, Enter, G, Z, 2, Enter. En este momento tenemos dos círculos separados, realmente están separados. Entonces podemos hacer lo siguiente: hacemos clic izquierdo, Shift, oprimimos Shift, clic derecho en el objeto de abajo, clic derecho en el círculo de arriba, y en este momento tenemos seleccionado dos objetos. Oprimimos Control J para unir los dos círculos. En este momento los dos círculos forman parte de un solo objeto, y lo que vamos a hacer ahora es que seleccionamos no vértices, aunque podríamos decirlo, no aristas, no vértices, perdón, sino aristas. Oprimimos Shift, Alt y hacemos clic. Al hacer clic con el botón derecho, lo que se genera es una selección circular de los vértices, vértices y aristas, obviamente. Entonces hacemos lo mismo con la parte de arriba: Shift, Alt, clic derecho. Ahora vamos a utilizar una herramienta que nos permitiría generar caras que unirían estos dos ciclos de aristas. Pero vamos a experimentar. Habíamos dicho que podemos hacerlo con la tecla F, ¿no? Si oprimimos la tecla F, se genera este fenómeno. ¿Qué fenómeno se sucede acá? Hemos seleccionado unas aristas que, cuando se oprime la tecla F, genera caras entre sí, pero genera caras entre aristas que están unidas y no necesariamente próximas. Todas las aristas de este círculo están unidas y todas las que están aquí están unidas, pero la idea era generar entre este conjunto y este. Recuerden, F es para generar caras en medio de aristas que están unidas y no simplemente cercanas. Vamos a dar Control Z para generar caras entre estos círculos, estos circuitos de aristas. Vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a bajar y vamos a utilizar la herramienta que se llama Loop Tools, y vamos a decir acá, vamos a oprimir aquí la opción Bridge, puente, y se genera automáticamente unas caras. Ahora, de manera predeterminada, esta opción de Loop Tools no está activa en Blender. Voy a mostrarles de qué manera puede hacerse activa. Entonces vamos a File, Preferencias de usuario, y en la opción de Add-ons podemos buscar en específico la opción de Loop Tools. Escribimos acá Loop y nos aparece específicamente el plugin de Loop Tools. Aquí ya está activo. Nosotros lo activamos y cuando lo activamos nos aparece automáticamente en este panel de herramientas. Entonces simplemente buscamos la herramienta que necesitamos y podemos trabajar con ella. Bien, esta es una forma básica de crear caras. Pero recuerden, los dos círculos estaban separados porque los dos círculos fueron duplicados en modo objeto. Vamos ahora a hacer un duplicado en modo edición. Vamos a suprimir aristas, vértices. Tenemos las caras. Estoy en modo edición, oprimo la tecla A para seleccionar todas las caras y duplico Shift D, Enter, G, Z, 2, Enter. Entonces, estando en modo edición, puedo duplicar las caras. Ya puedo hacer la misma operación que había hecho anteriormente. Selecciono aristas y voy a la herramienta de Loop Tools y Bridge. En esencia, esta es una manera práctica de crear objetos complejos, y pues por ahora estas son operaciones básicas y sencillas para crear estructuras complejas. Espero les haya gustado. Muchas gracias.